cambió 15 rifles y 15 mantas para casarse con una mujer de una tribu nativa, sin sacerdotes ni anillo de bodas. Simplemente extendió sus mercancías en el suelo para el trueque. Pero, ¿lo eligió la mujer a él? ¿O fue él elegido para ella? ¿Cuántos de estos tratos llamamos historia y cuántos llamamos amor? ¿Y qué otras extrañas tradiciones practicaban los hombres de la montaña en aquellos días? En este episodio contaremos lo que los libros de historia callan, pero nosotros no. Ahora, empecemos por el principio. Número 1. Matrimonios interraciales. A principios del siglo XIX, donde los ríos dividían la tierra y los valles se extendían ampliamente, los hombres de la montaña tomaban como esposas a mujeres de tribus nativas. No había nada extraño en ello, era simplemente supervivencia. Estos hombres, tramperos, exploradores, solitarios, vivían lejos de las ciudades. Una esposa de una tribu significaba seguridad, significaba que estarías alimentado durante todo el invierno. Ella conocía la tierra, conocía las señales. Cuando te casabas con ella, te casabas con una forma de vida completamente nueva. El comercio era más fácil. Transportabas pieles sin miedo. La tribu también se beneficiaba. Herramientas de hierro, pólvora y telas de lugares lejanos. Era un intercambio mutuo. Algunos hombres se quedaban. Otros se iban cuando las nieves se derretían y los arroyos de castores se secaban. Pero por un tiempo compartían algo real, y en ese espacio entre dos mundos crecían familias. Nacían niños de cabello claro y ojos oscuros. Dos idiomas se hablaban junto a las hogueras. La línea entre nosotros y ellos se desdibujaba. Verá, las mujeres blancas eran escasas en esas tierras. Si un hombre quería una familia, se dirigía a la gente que ya estaba en casa. Y a veces la unión era formal, bendecida por los ancianos, marcada con regalos. Otras veces simplemente era. Sin sacerdote, sin papeles. La naturaleza salvaje no pedía pruebas. Luego llegaba el verano, la época del encuentro. Un valle en lo alto de las montañas, el viento soplando libremente a través de la hierba. Cientos de personas se reunían, tramperos, comerciantes, tribus. Traían pieles, pólvora, cuchillos, azúcar y algo más. Algunos venían buscando esposas. No era romance como lo conocería la gente de la ciudad. Eran bienes extendidos sobre pieles, cuentas, estaño, un rifle, quizás un caballo. Un hombre una vez trajo 15 rifles y 15 mantas, diciendo que quería casarse. Otro trajo tela roja y cuentas de plata que atrapaban la luz. Eran señales. ¿Puedo protegerla? ¿Puedo proveer para ella? ¿Me quedaré? La familia observaba, escuchaba, juzgaba. No solo la oferta, sino al hombre, su rostro, sus manos, lo que podría traer o lo que podría destruir. Era lento y silencioso, un asentimiento, un silencio, y luego el trato estaba cerrado. A veces se encendía un fuego y dos vidas avanzaban, pero había más debajo de eso, había riesgo, había confianza, había un anhelo de pertenecer, y a veces la mujer elegía, daba un paso adelante, ofrecía su mano, no solo por amor, sino por su gente. Si él la aceptaba, aceptaba más que una esposa, aceptaba su mundo, su familia, sus enemistades. Casaba con sus hermanos,
comía con sus tíos, dormía en su tipi. A cambio, ellos obtenían acero, tela y fuego en nuevas formas. Como se mencionó, la mayoría de estas uniones ocurrían sin iglesia, sin sacerdote y sin anillos. Todo lo que tenían era una pluma pasada de mano en mano, unas pocas palabras susurradas, quizás un tambor, quizás el chasquido de palos marcando el ritmo. Era suficiente. Para la mujer era una transición. Dejaba atrás las historias de su madre, las canciones de su hermana. Entraba en algo desconocido, el humo de la madera en las cabañas, la nieve a través de las grietas, un hombre que no conocía la tierra como ella, pero también veía el borde de algo más, una forma de moverse, de hablar donde se tomaban decisiones, de llevar la voz de su pueblo a nuevos espacios. Ella mantenía vivo a su hombre de la montaña. Le remendaba la chaqueta cuando se rasgaba, lo alimentaba cuando la carne se acababa, le enseñaba a caminar silenciosamente sobre la nieve, a leer el cielo, a cavar en busca de raíces cuando sus manos temblaban de hambre, y él le correspondía. Usaba su rifle para proteger a su familia, comerciaba en su nombre en el fuerte, pagaba las deudas que podrían haber arruinado a su pueblo, y juntos construían algo pequeño, una vida forjada en la confianza, una vida que funcionaba donde nada más lo hacía. Tomemos a William Bent, un comerciante. Se casó con mujer búho de la tribu Cheyenne. Más allá del amor, se trataba principalmente de poder, de paz, de conexión. Su unión vinculó su fuerte con el pueblo de ella. Ella se convirtió en un puente, una voz firme en dos mundos. Crió a 4 hijos, mantuvo la calma cuando las negociaciones se acaloraban. Ella importaba. Para Bent, casarse con mujer búho le dio estatus, le dio influencia, le dio una razón para mantener la paz y una razón para que la tribu hiciera lo mismo. Para el padre de ella, Trueno Blanco, el matrimonio trajo algo a cambio: honor, posición, una hija en el centro de algo más grande que cualquiera de las partes por sí sola. Incluso hablar con una mujer Cheyenne tenía peso. No podías simplemente acercarte y preguntar. Bent lo sabía. Siguió el ritual. Primero, los ponis, intercambiados con Trueno Blanco como señal de respeto. Luego, las visitas, siempre supervisadas. Mujer Amarilla, la hermana de Mujer Búho, se aseguraba de que no se cruzara ninguna línea. Los Cheyenne creían en la paciencia, sin contacto, sin promesas, hasta que fueran reales. Y cuando Bent estuvo listo, regresó con caballos, regalos y tabaco. Compartió una pipa con Trueno Blanco. Caladas lentas bajo el cielo abierto, un ritual de paz, una forma de hablar sin palabras. Mujer Búho quería este matrimonio, pero la última palabra la tenía su padre. Fue él quien puso la mano de ella en la de Bent y luego añadió, y la mano de Mujer Amarilla también. Este gesto significaba que Bent ahora estaba vinculado a ambas hermanas, no solo a una mujer, sino a una familia. La boda tuvo lugar cerca del fuerte en 1835, o tal vez en 1837. Las fuentes difieren, pero el momento en sí fue claro. Se construyó un tipi para ellos. Mujer Búho fue llevada dentro. Bent repartió regalos, mantas, herramientas y baratijas, símbolos de abundancia, de compromiso. Luego, después del matrimonio, Bent
fue nombrado subjefe de los Cheyenne. Ahora era familia, era pariente, y no era el único. James Beckwourth, nacido en 1798, se convirtió en parte de la tribu Crow. Se decía que se parecía al hijo perdido de un jefe, así que lo adoptaron. Se casó con la hija del jefe, quizás con más de una. Luchó en batallas, ascendió a jefe de guerra. Tenemos un episodio especial sobre Beckwourth en nuestro canal, de casi 12 horas, lleno de su increíble y única historia. Así que asegúrese de verlo cuando termine con este. Mientras tanto, también estaba Jim Baker, quien se casó con Marina, la hija del jefe Washakie. También fue adoptado, vivió entre los Shoshone y se convirtió en uno de ellos. Y sabe, no era raro que estos hombres tuvieran más de una esposa. Algunas tribus lo permitían. Los hombres seguían esas costumbres. Sin embargo, los niños nacidos de estas uniones caminaban en dos mundos. Hablaban al menos dos idiomas. Conocían dos formas de vida. Y eso les daba fuerza, pero también dificultades. A medida que América avanzaba hacia el oeste, llegaron las leyes. Leyes que decían que estos matrimonios no eran válidos, que eran ilegales, que los niños mestizos no tenían derecho a la tierra ni a un nombre. Aún así, estos niños eran puentes. Ayudaban a traducir durante los tratados. Ayudaban a evitar guerras. Eran el punto intermedio. Y la comunicación no era fácil. La gente hablaba en fragmentos, un poco de inglés, un poco de francés, un poco de lenguas tribales, un poco de español, y cuando las palabras fallaban, usaban señas. Un gesto con la mano podía significar peligro, o saludo, o comercio. Todos usaban lo que tenían. Un poco de esto, un poco de aquello. Un lenguaje de retazos para una vida de retazos. Y es aquí donde comienza la siguiente extraña tradición, con un lenguaje nacido entre mundos. Número 2. Lenguas híbridas. Allí arriba en las montañas, lejos de las ciudades y del habla refinada, la gente creó su propia forma de hablar. Tenían que hacerlo. Nadie hablaba el mismo idioma. Francés, inglés, español, lakota, crow, ute, palabras de todas partes, mezcladas, forjadas por la necesidad. El comercio necesitaba conversación, después de todo. Demonios. La supervivencia necesitaba conversación. Así que hicieron algo tosco, pero útil, un nuevo tipo de lenguaje. No era correcto, no era pulido, solo lo suficiente para tener sentido, solo lo suficiente para sobrevivir. Lo llamaban jerga o pidgin y cobraba vida en los lugares salvajes, como los campamentos de encuentro, los puestos comerciales, los cruces de ríos, donde se encontraban comerciantes, tramperos y tribus, mestizos, americanos, franco-canadienses, mexicanos, docenas de naciones nativas. Nadie hablaba el mismo idioma, pero todos tenían que entenderse, así que señalaban, gesticulaban, hablaban con las manos. El lenguaje de señas llenaba los vacíos. Las palabras se tomaban prestadas, se retorcían, se rompían, la gramática se reducía al mínimo. A veces, una sola palabra soportaba el peso de una oración completa. Otras veces, una cadena de fragmentos pegados decía lo que había que decir. Así funcionaban las lenguas nativas, palabras largas y entrelazadas, con un significado profundo.
pero no estaban hechas para ser forzadas en moldes franceses o ingleses. Eso solo distorsionaba aún más el significado. Incluso los misioneros que intentaban aprender estas lenguas lo encontraban difícil. Estos idiomas no eran simples. Estaban construidos en capas, fuertemente unidos por reglas que nadie escribía, solo se transmitían. Necesitabas a alguien paciente para que te enseñara cómo funcionaban, e incluso entre tribus que compartían raíces lingüísticas, como los Quapau, Omaha, Osage, las palabras se separaban. El tiempo las dividía. Un río llevaba a un grupo río abajo, otro se iba río arriba, y el último se quedaba en medio. Sus lenguas los seguían. Lo que una vez fue común se volvía extraño, así que el pidgin se quedó. Era una herramienta, no una lengua materna. No era la primera lengua de nadie, pero sí la segunda de todos. Construido con retazos, forjado por la necesidad, hablado con las manos, los ojos, fragmentos de 10 mundos comprimidos en uno. Además, aparte del pidgin, en los encuentros donde se reunían cientos, comerciaban, gritaban, bromeaban y discutían en una mezcla rota de todos los idiomas que habían recogido en el camino. Este pidgin de las montañas rocosas nunca llegó al papel. Iba y venía con el viento. Vivía en la boca de la gente y luego desaparecía. A diferencia de la jerga chinook del norte, que sí llegó a los libros, este habla de la montaña permaneció salvaje, transmitida de hombre a hombre, de hoguera a hoguera. Luego, después de 1840, el mundo comenzó a cambiar. Llegaron funcionarios del gobierno, se abrieron misiones, las escuelas impusieron el inglés, la antigua forma de hablar, unida por necesidad, comenzó a desvanecerse. Pero por un tiempo se mantuvo. Las palabras se pegaron a su equipo y a sus historias. A las baratijas baratas las llamaban fufurao, una corrupción de una palabra francesa para ostentación. El tabaco era simplemente baki. Las pieles y la pólvora las escondían en un catch de la palabra francesa para esconder. Su líder era el bush, una corrupción de bourgeois. Fumaban corteza de quiniquinic de tierras nativas. Bebían aguardiente, una corrupción de aguardiente. A un tonto lo llamaban pilgarlic, tomado de la jerga chinook. Y para una canoa tenían su propia palabra, Hollow Woods, prestada de las lenguas nativas. Así que sí, estas palabras no eran bonitas, pero funcionaban, y cada una contaba una historia. Cada una llevaba un pedazo de lo salvaje. La lista de estas palabras es larga. Surgen nuevas cada vez que se cuenta la historia de un trampero, pero repasemos algunas más. Por ejemplo, cuando decimos Ashley y sus muchachos, estamos hablando de los primeros suministros del general William Ashley a los tramperos. Él traía mercancías al oeste para que no tuvieran que arrastrar las pieles de vuelta a St. Louis o Taos. Y sus muchachos eran los comerciantes que lo hacían posible. También, afore significa antes. Beaver Sharn es un palo roído por un castor. Los hombres de la montaña lo valoraban como amuleto y medicina, especialmente cuando se recolectaban varios en un campamento. Baines significa puesto que. Y above simplemente significa arriba. Y aquí hay una que muchos de nosotros ya conocemos. Cos
significa ¿por qué? Cap es la cápsula de un rifle y caps up significa que lo has cargado. Come y come significan venir y vino. Cahoots son socios. To check algo es revisarlo, así que checking your traps significa que estás revisando tus trampas. Sighton es emocionante, y cuando oyes a la gente decir Dagnabit, están maldiciendo un fallo o la mala suerte. Done y does cubren did y does. Es ellos. Fergit es olvidó. Fur significa para. Git significa obtener. Ego significa fue. Hawk es un tomahawk y Hos es un caballo. Hafta significa tener que. Eina significa en. Y Jawan es una charla sobre los viejos tiempos. Ahora, cuando alguien knows where his stick floats, sabe exactamente lo que está haciendo. Catching, catch y catchet tienen que ver con atrapar algo. Liquor es whisky. Lucky significa mira aquí. Muts es cualquier rifle de avancarga. Aún más extraño, man es una squaw. Y no one significa no saber. Node significa debería haber sabido. Old significa viejo. Unliest es único. Pretty es bonito. Purty significa pronto. Plum Center es un disparo perfecto. Powder Horn es un cuerno de búfalo lleno de pólvora negra. Y patch es la tela que se envuelve alrededor de una bala antes de cargarla. To plug a critter es dispararle. Ahora, cuando bragged algo, lo volviste a poner en pie. Sumpen significa algo. Scared es asustado y skedaddle significa irse rápidamente. Splain significa explicar. Twixt significa entre. Top knot es el pelo de la cabeza. Was es era. Wis es todos nosotros. Woulda es habría hecho. Woked es despertó. Weren't es no era. Y, finalmente, your significa tú o tú eres. Y exactly significa exactamente. Y cuando las palabras se acababan, la verdadera moneda mostraba los dientes. Número 3. Moneda de pieles. Lo llamaban el plu, una piel de castor, tratada y seca. El suave subpelo, grueso y cálido, valía su peso en pólvora, plomo y whisky. Y allí, en las montañas rocosas, los plus eran dinero. Dinero real. Los tramperos despellejaban las pieles el mismo día que las sacaban de la trampa. Luego, las estiraban con fuerza sobre aros de sauce, dejándolas secar al sol hasta que se curvaban como gruesas monedas de cuero, cada una limpia, redonda y lista para el comercio. Por cierto, tenemos un nuevo episodio que describe un día completo en la vida de un trampero en la naturaleza, en su cabaña, atrapando castores y demás. Asegúrese de verlo cuando tenga tiempo. Pero sí, al principio, las montañas estaban llenas de castores, más grandes y mejores que cualquiera en el este. Su subpelo era oro para los sombrereros europeos. Hacía el mejor fieltro, cálido, duradero, repelente al agua, perfecto para los sombreros de copa. Y cada verano llegaban las grandes caravanas de mercancías, rollos de tela, barriles de whisky, plomo, pólvora, cuchillos. Surgían los campamentos de encuentro, y durante unas pocas semanas locas las montañas rugían con el comercio. Los plus cambiaban de manos rápidamente. Una piel de castor por un trago, un puñado por un rifle. Los tramperos gritaban, bebían, contaban historias junto al fuego, ricos en un momento,
arruinados al siguiente. Así era. Los comerciantes también traían mantas, marcadas con líneas negras, las mantas de la bahía de Hudson. Las líneas estaban allí para mostrar el tamaño, nada más. Pero los hombres de la montaña vieron una forma de contar, una línea, un plu. Así que una manta de 6 puntos valía 6 pieles de castor. Era simple y honesto. Se podía confiar más en los hilos que en la palabra de un extraño. Y así es como se llevaban las cuentas aquí. Las compañías de pieles también tenían libros de contabilidad, columnas ordenadas, signos de dólar, tinta que se congelaba con el frío. Si un hombre tomaba bienes a crédito, llevaban un registro, y a veces recibía una nota de papel en lugar de una moneda. Cárguelo a la cuenta de St. Louis. La entregabas, salías con efectivo. Funcionaba como una tienda de la compañía, pero significaba que estabas atado a esa compañía, igual que los mineros estaban endeudados por una choza. Todo tenía un precio en castores. Incluso otras pieles tenían su lugar en la escala. Por ejemplo, un plu equivalía a 2 pieles de nutria, o 2 pieles de zorro, o una piel de lince, o una piel de lobo, o una piel de oso negro, o una piel de venado. 2 plus, sin embargo, podían cambiarse por una piel de alce. Pero no todos los castores eran iguales. Castor preparado significaba una piel limpia, seca y lista para el comercio. Era la mejor calidad. Cualquier cosa inferior, pieles ásperas, grasientas, rotas, obtenía un precio menor. Algunos tramperos intentaban hacer trampa, remendando agujeros con trozos de piel, pero los compradores experimentados tenían ojos agudos, veían las costuras. 50 plus formaban un fardo, 100 libras, fácilmente, envueltos apretadamente en piel de venado, enterrados en hoyos hasta el verano. Así mantenías tu cartera segura, bajo tierra. Para la época del encuentro, los tramperos bajaban de las tierras altas, guiando caballos de carga pesadamente cargados de pieles. La riqueza de un hombre, colgada sobre una silla de montar, olía a sudor y almizcle de castor. En los puestos comerciales, cada manta tenía sus puntos. Un punto por un plu. 4 puntos significaban que se habían ido 4 pieles. Así es como pagabas. Un plu de primera calidad podía valer $6. Eso era para presumir. $6 por plu. Pero no todas las pieles eran iguales. Las raspadas, las rotas o las roídas quizás valían una taza de café, quizás no. Todo tenía un precio. Un rifle de chispa o de percusión podía costar 12 plus. El azúcar valía una piel. De 2,25 a 2,5 kilogramos de azúcar costaban un plu. El whisky, quizás 2 plus. Agujas, tela, leznas, cuentas, cada una tenía su precio en piel. Por ejemplo, 2 pares de tijeras costaban un plu. 20 anzuelos de pesca costaban un plu. Y un par de zapatos también costaba un plu. Era una economía extraña, una en la que tu fortuna vivía en la espalda de los animales. Cuando los castores eran abundantes, el dinero fluía, y cuando desaparecían, también lo hacía tu vida. Sin embargo, los precios del plu cambiaron con el tiempo. A finales de la década de 1820, los castores eran abundantes, las pieles se amontonaban. Pero a principios de la de 1830, el número se redujo, los castores se volvieron escasos. Londres y Boston
seguían pagando el precio más alto. Aún así, la demanda allí se mantuvo alta y eso elevó el costo. Pero luego, la moda cambió. Los sombreros de seda reemplazaron al fieltro de castor. La demanda de pieles de búfalo también creció y el mercado de pieles cambió. Y así, el castor perdió su valor. Pero cuando sus bolsas estaban llenas, los hombres de la montaña elegían bandos y jugaban a la guerra durante el encuentro. Número 4. Batallas simuladas. Más allá del comercio, el encuentro también era un lugar para presumir, para probar el temple, para jugar a la guerra. Allí, en las tierras altas, una vez que los caballos estaban alimentados y las mercancías intercambiadas, los hombres se dedicaban a algo más, algo ruidoso, algo feroz. Aunque no se derramaba sangre, sonaba un cuerno. Los hombres agarraban su equipo, polvoreras, rifles sin balas, tomahawks. Luego se formaban dos bandos, compuestos por tramperos, voyageurs, a veces algunos aliados nativos. Tomaban posiciones detrás de troncos, rocas, arbustos. Entonces comenzaba. Los gritos resonaban en el bosque. Los mosquetes crepitaban. Los escudos resonaban. El polvo se levantaba mientras los hombres cargaban, se agachaban y se arrastraban. Parecía una guerra, pero no lo era. Lo llamaban una batalla simulada, un tipo de teatro tosco, una prueba. La idea no venía de un solo lugar. Los guerreros nativos se habían entrenado durante mucho tiempo en juegos de guerra, movimientos reales, sin heridas reales. Los tramperos de Europa trajeron recuerdos de ejercicios y marchas. Los dos caminos se encontraron aquí, en los pasillos de pinos y en las orillas de los arroyos. Luchaban ferozmente, incluso sin balas, flanqueos, fintas, emboscadas desde los arbustos. Las reglas eran vagas, pero el esfuerzo era real. Las multitudes se reunían para mirar. Mujeres, comerciantes, cocineros, cualquiera que no estuviera luchando. Gritaban apuestas, se reían de los fallos, aclamaban los movimientos inteligentes. Para los hombres de la montaña era una práctica perfecta, una forma de afinar las cosas que los mantenían vivos. Manos rápidas, pies silenciosos, ojos que podían leer una cresta como un libro, y cuando terminaba, se reían, se daban palmadas en la espalda y pasaban las botellas. Pero por un momento volvían a ser lobos, no comerciantes ni vagabundos. Eran simplemente hombres en la naturaleza, demostrando que todavía tenían ventaja. Después, los hombres se reunían con sonrisas, apretones de manos y tragos compartidos de una petaca de whisky. La victoria no era el objetivo. La derrota no era vergonzosa. Se trataba de cómo luchabas, cómo te movías, cómo hacías sudar al otro bando. Algunos años, las viejas rivalidades surgían. Por ejemplo, los hombres de la Rocky Mountain Fur Company luchaban contra los tramperos con los colores de la American Fur Company. Se pintaban, tomaban prestados tomahawks, recreaban escaramuzas con los pies negros o los Crow. Los exploradores más jóvenes, ansiosos por ganarse el respeto, bailaban los pasos que habían visto en los guerreros Nez Perce o Lakota. Los viejos reían, asintiendo a los recuerdos que volvían, algunos del este, algunos de viejas batallas en las llanuras. En el fondo, era un ritual, una forma
de construir confianza, de probar los límites de un hombre y ver qué había debajo. Y cuando el ruido se calmaba, lo celebraban con una tregua. Después de todo, no había muchas leyes aquí, pero había honor. Y esa noche, la luz del fuego lo hacía real. Pero para la década de 1840, el comercio se desaceleró. Los encuentros terminaron, los juegos se desvanecieron, pero las historias permanecieron. En diarios, en fragmentos de periódicos viejos. Pero en cuanto a los nativos, una vez que te ganabas su respeto, te daban un nombre. Número 5. La adopción de nuevos nombres. Los hombres de la montaña ponían sus trampas y comerciaban con pieles. Pero eso no era todo. Comían en las mismas hogueras, dormían bajo las mismas estrellas, se casaban con mujeres de las tribus, aprendían los idiomas, vestían piel de ante, usaban mocasines, y cuando se quedaban el tiempo suficiente, los nativos les daban nombres, no solo apodos, sino nombres reales. Nombres con peso, nombres con significado. Verá, en la vida nativa, un nombre no es algo fijo. Puede cambiar con el tiempo, como los ríos. Naces con uno, quizás. Pero a medida que creces, a través de sueños, peligros, actos, puede cambiar. O te ganas un nombre, o te encuentra. Una visión, una tormenta, una cicatriz, un acto de valentía. Todo podría forjar un nuevo nombre. Los ancianos decidían, a veces en una ceremonia, y los hombres de la montaña se convirtieron en parte de eso. No todos, pero sí muchos. Como dijimos antes en este episodio, se convertían en hermanos, padres, maridos, se convertían en Crow, Ute, Pies Negros, y con eso venían nombres que se ajustaban a su nueva vida, nombres que decían quiénes eran, no de dónde venían. Por ejemplo, los nombres modernos como Ashley, Chloe y Olivia pueden apuntar a débiles rastros de la naturaleza, un fresno, un brote verde, una rama de olivo. Pero esto es diferente. Las conexiones son más débiles. Ahora, la vida industrial ha despojado a los nombres de la naturaleza, los ha llamado viejos, los ha llamado blandos. Sin embargo, en la vida tribal hay una brecha. Un nombre puede significar nosotros, no yo. Un nombre tribal puede significar el pueblo o la gente. Te conecta no solo con tu familia, sino con todos. Imagina crecer con un nombre que significa todos nosotros, no solo tú. Ahora, eso tiene peso, una especie de pertenencia que puedes sentir en tus huesos. E incluso más allá, hay nombres que nadie oye, nombres sagrados, secretos. Solo conocidos por la persona y el hombre de medicina, guardados cerca, rara vez pronunciados. Algunas personas dejan leyendas, otras dejan nombres. James Pearson Beckwourth fue ambos. Nacido encadenado, se liberó y nunca miró atrás. Encontró su lugar entre los Crow. No como un invitado, sino como uno de ellos. Lo observaron, lo probaron, y lo llamaron Estrella de la Mañana, Antílope, Ladrón de Caballos, Ternero Medicinal, y luego Brazo Sangriento. Y ese nombre se quedó. Vino después de una pelea, donde le arrebató un arco a un enemigo, la sangre corriendo por su brazo. Dicen que no fue solo la herida, fue el acto, el valor, el fuego. Los Crow lo vieron y lo nombraron.
Llevó ese nombre como una insignia, una marca de respeto. Luego estaba Thomas Fitzpatrick, un irlandés. Un mal funcionamiento del rifle le destrozó la mano. La tribu lo vio y le dio un nuevo nombre, Brazo Roto. Lo siguió por el resto de su vida. Mucho después de las montañas, mucho después de las guerras. Incluso un pico en Colorado ahora lleva su nombre, Pico Brazo Roto. La tierra todavía dice su nombre. Jim Bridger también tenía dos nombres. Los tramperos blancos lo llamaban Viejo Gab, pero los Crow lo llamaban Casapi o Jefe Manta. Verá, una vez ofreció mantas durante unas negociaciones tensas. Fue un regalo, una ofrenda de paz. Vieron el gesto, sintieron la sinceridad y le dieron un nombre que decía quién era. Un hombre que construía puentes. Jim Bridger era un pionero excepcional. Asegúrese de ver el episodio de 9 horas sobre él en nuestro canal cuando tenga tiempo. También estaba William Shirley Williams, el viejo Bill. Pasó décadas con los Osage. Vivió sus costumbres, cantó sus canciones. Lo llamaron alce solitario, no solo por cómo se movía, sino por quién era, fuerte, silencioso, respetado. Kit Carson también se ganó el nombre de lanzador de cuerda de los Navajo, no solo por la caza, sino por cómo se movía en la batalla. Jim Baker también, cuando salvó a la hija de un jefe Shoshone, fue adoptado por la tribu. Lo llamaron el Shoshone pelirrojo. No se trataba realmente de su apariencia. Era más una declaración. Ahora es nuestro. Así que sí, estos nombres no se daban a la ligera. Se ganaban, se luchaba por ellos, se vivían, y mucho después de que las montañas se silenciaran, mucho después de que los rifles y las trampas fueran guardados, estos nombres permanecieron. Pero ahora, pregúntese, ¿qué se recuerda, se convierte en historia y qué se entierra con los huesos?